Estimados participantes, bienvenidos a este nuevo periodo académico número 3 del 2024. Bienvenidos a la Cátedra de Derechos Civil Obligaciones, parte 2. Hoy vamos a visualizar lo que es el tema número 1, del cual pues ya ustedes tenían que entregar la resolución de un ejercicio de una disolución no, un vicio por parte del esposo de María, el cual, pues, sin su consentimiento, vendió un bien que pertenecía a una parte patrimonial de ese matrimonio. Vamos a hablar un poquito de lo que es los contratos, los vicios, como parte del tema uno. La parte uno, pues, son unas obligaciones contractuales. Esa es la unidad uno que tenían que desarrollar, como lo venía diciendo, en parte de lo que es un ejercicio, ¿no? El negocio jurídico, como parte de la unidad uno, es el acto en virtud del cual un sujeto de derecho regula sus propios intereses en las relaciones con otros, con sujeción a las normas que el ordenamiento jurídico positivo dispone para determinar sus efectos típicos. En la pirámide de Kelsen, pues, podemos visualizar que la primera norma del ordenamiento jurídico, por el principio de supremacía nacional, es la Constitución, y seguidamente quien va a regir estos contratos, pues, es el Código Civil venezolano. La teoría general del contrato, en el artículo 1133, vamos a establecer que es un contrato. Y nos dice nuestro Código Civil que es una convención entre dos o más personas para constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico. El Código Civil Napoleónico, por su parte, nos indica en su artículo 1101 que el contrato es una convención por la cual una o varias personas se obligan a hacer o no hacer una cosa. Por su parte, el Código Civil Napoleónico, en su artículo 1300, perdón, el italiano, en su artículo 1321, nos indica que el contrato es un acuerdo entre dos o más partes para constituir, regular o disolver entre ellos una relación jurídica patrimonial. Entre otros los autores, tenemos al doctor Osorio, que nos indica que el contrato es un pacto o convenio entre partes que se obligan sobre materia o cosa determinada y a cuyo cumplimiento pueden ser compelidas. Entonces podemos establecer dentro de estos definiciones, criterios establecidos en la ley, que todo ese contrato es una convención donde van a actuar normalmente dos partes, sujeto activo y sujeto pasivo, que pueden ser más, donde van a transmitir, van a construir, van a regular, se van a obligar y se va a extinguir entre ellos un vínculo jurídico. Buenas, profe, ¿cómo estás? Muy bien, Manuel. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. ¿De dónde te conectas? Desde Santana, Veracruz. Ok, perfecto. Muchas gracias por asistir a la clase. Gracias a ti. Rápidamente, pues te voy a indicar de lo que estamos hablando. Esta es la unidad número uno, el negocio jurídico, pues el cual es un acto en virtud del cual un sujeto de derecho regula sus propios intereses en las relaciones con otros con sujeción a las normas. Y estaba estableciendo lo que nos dice el legislador por parte de tanto nuestro Código Civil como el Código Civil Napoleónico, el italiano, y un autor sobre lo que es el contrato. Y el contrato, pues, es una convención entre dos personas que jurídicamente van a construir un vínculo en el cual van a arreglar, van a construir, valga la redundancia, van a regular, van a extinguir o disolver entre ellas ese vínculo. Siempre, siempre los contratos van a tener una serie de elementos. Elementos pueden ser estructurales, pueden ser esenciales y dependen también de los efectos que puedan surgir a través de un contrato. Cuando hablamos de los elementos estructurales, tenemos los esenciales. Dentro de los esenciales tenemos la voluntad, el objeto de causa, que van a ser explicados más adelante.
También tenemos los especiales, que hablamos de los objetos reales, cuáles son las cosas, y las formalidades esenciales, ¿no? Los especialísimos para un contrato determinado, por ejemplo, la compraventa de un automóvil. Según sus efectos, tenemos los elementos esenciales para la existencia del contrato, la voluntad. Si falta alguno de estos requisitos, el contrato estará viciado a nulidad absoluta. Procede de oficio. El contrato no produce efectos. Porque si tú no tienes la voluntad de hacer esa compraventa, entonces no existe el contrato. Porque Marina nos dice, tú quieres comprar un auto rojo, marca Chevrolet, pero el comprador, el día de la compraventa, te llega con un auto amarillo de otra marca, existe la voluntad de parte tuya de comprarlo. No, porque no fue lo que quería adquirir. Entonces, de una vez procede de oficio la nulidad absoluta de dicho contrato. No existe la voluntad. ¿Ok? El objeto y las causas. Entre los elementos esenciales tenemos la capacidad. Si alguno de estos requisitos tampoco está, pues va a haber una nulidad relativa. Y la capacidad de qué manera se mide. Por ejemplo, la mayoría de edad. Porque si tú eres menor de edad, pues no tienes la capacidad jurídica para poder comprar ese vehículo. En tal caso, pues tendría que comprarlo uno de sus representantes. ¿Ok? La capacidad, pues, nos habla de una nulidad relativa. ¿Por qué una nulidad relativa? Porque se puede subsanar. Ya que tú como menor de edad no puedes comprar el auto, pues se puede subsanar con que un representante legal pues haga la compraventa. Hasta Adicional que, una de, pregunta, hasta que ya tenga la mayoría de edad, pero por ejemplo, uno puede usar, por ejemplo, un permiso. depende de la situación, ¿no? Así Ok, que estamos colocando de ejemplo pues una compraventa de un automóvil. En cambio, cuando no hay voluntad, sí es nulidad absoluta, porque es que tú no querías el carro amarillo, tú lo quieres rojo. ¿Ok? Entonces no procede ahí nada porque ya lo que tú tienes establecido es un carro rojo marca tal. ¿Ok? Eh, Hay una clasificación general de los contratos. Tenemos según las partes obligadas, según el fin perseguido y según su carácter. Cuando hablamos de un contrato unilateral, hace surgir obligaciones para una sola de las partes. Esto lo podemos encontrar en el artículo 134 de nuestro Código Civil. Aunque se requiere del consentimiento de ambas, una sola parte es deudor y otra es acreedor. ¿Qué tipo de contrato crees tú que podría ser ese, participante Carrero? ¿cómo, profe? ¿Qué tipo de contrato crees tú que puede ser un contrato unilateral? Un ejemplo. Pues como el ejemplo que pusiste del auto. ¿No? Pero ahí las dos personas se obligan, eso es un contrato bilateral, porque el sujeto activo me va a vender a mí el carro y el sujeto pasivo me va a pagar por ese carro. Entonces ahí Ok. hay dos partes. Ahorita te estoy preguntando un ejemplo de que tú crees de un contrato unilateral. ¿Qué podría ser unilateral? Hay dos partes, pero una sola es la que se obliga. No, profe, de verdad no sé. Una donación. Ah, Porque en una donación solamente se obliga el sujeto que va a donar. La otra persona solo tiene que recibir. Entonces ahí existe un ok. contrato de unilateral, perdón. Mientras que el bilateral o sinolamático, pues hace surgir obligaciones para ambas partes. Cada parte está obligada frente a la otra, recíprocamente, deudores y acreedores. ¿Por qué? Porque yo para recibir ese carro tengo que pagar una cantidad. Y al mismo tiempo, la persona que va a dar ese carro debe recibir la compensación por ese carro. Entonces, el sujeto activo se compromete a entregar la posesión del carro y el sujeto pasivo se compromete a entregar una cantidad de dinero. Entonces hay obligaciones para ambas partes. Eso también, por ejemplo, incluye para el caso de la actividad uno de Juan y María, el contrato de matrimonio.
La actividad sumativa 1, vemos que existe una relación matrimonial. Entonces, si no me acuerdo el nombre del esposo ahorita, Juan, quería vender esa propiedad, él tenía que haber pedido el consentimiento de María. ¿Por qué? Porque cuando tú entras a una relación marital es un contrato y en el contrato, pues 50-50. ¿Sí? Si nosotros dos estamos casados, entonces, y compramos una casa, quiere decir que dentro del matrimonio hubo un esfuerzo de los dos. Entonces, para que Juan pudiera vender esa propiedad, tenía que contar con toda la previa disposición de María. ¿Ok? Los contratos bilaterales, como le venía diciendo, el vendedor se obliga a transmitir la propiedad de la cosa y el comprador a pagar el precio. Es decir, que este contrato bilateral es oneroso. ¿Sí? Ahora, si hablamos de una donación, el contrato pues puede ser gratuito, porque en una donación usted no No espera recibe nada a cambio. a cambio. ¿Ok? ¿Se entiende? Ok. Los contratos bilaterales pueden ser perfectos o imperfectos. Perfectos cuando ambas partes se obligan y cumplen. Usted transmitió la cosa y el otro pagó. Fue un contrato bilateral perfecto y ya se extinguió. Pero Como existen los contratos arrendatorios. también, mientras que usted en un tiempo determinado cancele, Ok, hay contratos que son bilaterales imperfectos, contratos que surgen unilaterales pero se convierten en bilaterales. Por ejemplo, en el transcurso de la ejecución de las obligaciones a cargo de otra parte, el mandato no tiene una obligación inicial con el mandatario, sin embargo, pues reembolsa lo que en el transcurso del tiempo haya incurrido. ¿Ok? Cuando hablamos de los contratos onerosos son aquellos en los que cada una de las partes tiene una ventaja económica, mediante la cual pues, existirá una contraprestación. El contrato es a título oneroso cuando cada una de las partes pues, tiene una ventaja equivalente. Eso es lo que establece el artículo 1135 del Código Civil. como por ejemplo ser socios en una empresa. Ahí también va a existir un contrato que va a ser oneroso, porque si yo voy a colocar unas acciones, pues debe existir una contraprestación, no hay gratuidad. Otro contrato que puede ser gratis puede ser cuando un profesor llega al IEPSI y dice yo quiero dar clases, pero de manera, no recuerdo ahorita la palabra, pero sin cobrar, a honores, se llama, clases a honores. Entonces, existe un contrato que es totalmente gratuito, porque se va a establecer dentro de él que Jason Ramírez va a dar una serie de clases a honores. Entonces, no existe una contraprestación por parte de la universidad, porque yo estoy manifestando mi voluntad de que va a ser a honores. ¿Ve? Mientras que normalmente, pues, uno viene y presta sus servicios y la universidad, pues, nos cancela. Igual que ustedes también tienen un contrato que es oneroso porque ustedes pagan a la universidad por Y recibir. obtenemos beneficios. Ok. Los contratos gratuitos por su esencia son normalmente la donación y el comodato. Son contratos gratuitos porque esas circunstancias se transformarían en otro tipo de contratos. O sea, si el donante recibiera una contraprestación, ya no sería una donación, sino sería una compraventa. Entonces, por eso son totalmente gratuitos. Según su carácter, tenemos preparatorios, principales y accesorios. Los preparatorios tienen por objeto crear un estado de derecho que pueda servir de base a la celebración de otros constatos posteriores, como el del mandato. ¿Sí? Los principales cumplen por sí mismos un fin contractual propio, sin tener relación alguna con otros. Por ejemplo, la venta. Eso es principal, se cumplió la venta. Y los accesorios se realizan para garantizar un contrato distinto a una obligación nacida de otra fuente, es decir, de un hecho ilícito, que es el tema número 2, ¿sí? El pago de lo indebido, porque yo cancelé por una casa de tal y tal característica
y me vendieron otro tipo de casa. Entonces hay un pago de lo indebido y nace una nueva obligación, un nuevo contrato que es accesorio, porque no era lo que yo quería. Su existencia depende de los contratos accesorios, de que exista una obligación principal, como la fianza, la hipoteca. Esos son contratos que son accesorios. Seguidamente, la capacidad. La capacidad es la medida de la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. Hay varios tipos de capacidad. Tenemos la capacidad jurídica, legal o de goce, y la de obrar. La jurídica, legal o de goce, es esa medida de aptitud para ser titular de obligaciones. Y la de obrar es la medida de aptitud para producir efectos jurídicos válidos mediante nuestra voluntad. Es importante decir que la capacidad es la regla y y la incapacidad es la excepción. Ese es el principio de todo, ¿ok? La incapacidad debe ser siempre señalada por el legislador, no pudiendo inducirse de situaciones o casos manifestados por el ordenamiento jurídico positivo. El artículo 1143 dice, pueden contratar todas las personas que no estuvieran declaradas incapaces por la ley. ¿Quiénes son todas las personas que no son incapaces? Todo mayor de 18 años es capaz. Eso es lo que nos dice el artículo 18 de nuestro Código Civil, que emana palabras más, palabras menos, que toda persona al cumplir la mayoría de edad, es decir, los 18 años, es capaz. Las disposiciones legales que establecen la incapacidad contractual no determinadas personas son de interpretación restrictiva, no pudiendo extenderse en su aplicación por vía analógica a otras personas no declaradas expresamente como incapaces por la ley. Esto es muy curioso porque sucede ahorita en el ejercicio profesional cuando yo tuve un caso de una compraventa de un inmueble. La madre le estaba vendiendo a la hija. Tú sabes que por ley, si son cuatro hijos y la persona fallece y no tenía esposo o los esposos ya habían fallecido, todos los hijos tienen un 25% si hablamos de cuatro hijos, ¿verdad? A cada uno le corresponde una parte de esa casa. En el registro, para cuidarse las espaldas, cuando yo llevé esa compraventa y ven que la señora tiene 90 años y le está vendiendo a uno de esos sus tres hijos, me pidieron que no está establecido en la ley ni en ninguna eh, ordenanza o reglamento para registrar una compraventa de una casa, de un inmueble, que la señora fuera ante un psicólogo para que el psicólogo pudiera validar su capacidad mental a los 90 años por su edad. Y fíjate que si uno se pone a pensar, es un requisito valedero, porque ¿qué está previniendo el registrador en este caso? Que no exista mala fe de su hija de comprar esa casa para que sus hermanos queden sin su parte, porque la ley es clara, Sí, todos los hijos pues van a tener la misma herencia, o sea, el mismo porcentaje de herencia. ¿Ok? Formas de manifestar la voluntad y el conocimiento. La voluntad es un acto unilateral. O sea, yo no puedo decir, Marineuti quiere un carro verde, porque es algo que nace subjetivamente del interior de la persona y que nosotros manifestamos. Yo sí puedo decir, yo escuché que Marineuti quiere un carro verde, pero si usted a la hora de celebrar un contrato, usted dice, no, yo quiero un carro rojo, esa es su voluntad, que la está exteriorizando desde su interior. Claro que eso debe quedar por escrito dentro de un contrato, porque tú no puedes hacer la compraventa del vehículo, registrar en notaría ese vehículo a tu nombre y luego decir, no, ya no quiero el carro, porque yo lo quería ver. Pero si ya quedó por sentado, por escrito, firmado, ya no podemos irnos atrás, porque ya esa voluntad quedó firmada. Cuando hablamos del consentimiento, en accesión restringida es un acto militar de cada parte que se adhiere a la manifestación de voluntad de la otra, sin que exista integración de voluntades. Mientras que la excepción técnica dice que está integrado por lo menos de dos voluntades que libremente emitidas y comunicadas entre las partes se integran, combinan o complementan recíprocamente. Ahí es donde te digo.
El consentimiento es cuando usted ya firmó, usted ya consintió que usted compró ese carro. Ya ahí quedó manifestada tanto la voluntad como el consentimiento. Ya usted no se me puede ir para atrás, porque entonces, ¿para qué firmó? Si usted quería comprar, lo que le puede decir un juez, en este caso, ya cuando está notariado el carro y todo a su nombre, lo que le puede decir es, si usted lo quiere verde, píntelo. El principio de autonomía de la voluntad está regulado en el artículo 100 1159, dice, los contratos tienen fuerza de ley entre las partes. Siempre cuando estamos hablando en este tema, me gusta decir que de palabras solo los besitos, de boca solo los besitos. Todo tiene que quedar exclusivamente por escrito. Inclusive hay una jurisprudencia que salió, si no me equivoco, en noviembre del año pasado, que los captures de WhatsApp ya tienen validez jurídica ante los juicios. Así que hay que tener mucho cuidado con esos contratos que nosotros hacemos de manera orgánica Online. por el WhatsApp, que aunque no es algo escrito, no es algo firmado, pues ya la persona puede tomar capturas de esa conversación y llevarla a juicio. Ya pues corresponderá a los peritos necesarios pues validar esa información. Cuando hablamos de error y dolo y violencia son vicios del consentimiento. Entonces, por lo menos, cuando hablamos del error, consiste en una falsa apreciación de la realidad, en creer falso o verdadero lo falso. Es una equivocación que nosotros tenemos. Mientras que el dolo es un error provocado por maquinaciones o actuaciones intencionales de una de las partes o de un tercero. Entonces, usted puede invocar el dolo en el contrato de compraventa porque usted puede decir, no, el profe Jason me dijo que ese carro era rojo y que contratara, porque qué carro tan bonito. Y yo pues, yo le creí. Y el título decía que el carro era rojo, pero me entregaron un carro amarillo. Ahí hay dolo, hay una intención de un tercero o del mismo comprador, vendedor, perdón. Como un engaño. Es como un engaño, perfectamente. El error, pues, se induce. Usted cree una cosa, pero no era lo que usted creía. Y ahí existe la nulidad relativa del contrato, porque el contrato que se celebra por error por una de las partes puede ser declarado nulo a petición de la parte que incurre en el error. Y también usted puede pedir la indemnización de los daños y perjuicios por parte de quien incurrió en ese error, porque usted pues está perdiendo dinero, está perdiendo tiempo. El dolo, por su naturaleza, existe el dolo bueno y el dolo malo. El dolo bueno es un acto de astucia, de engaño tolerado en el comercio, por lo menos en la compraventa del carro, mientras que el carro esté en buenas condiciones, pueda andar, pues es un dolo bueno. Lo único que la engañamos fue en el color, ¿ok? Y existe el dolo malo, que está constituido por artificios y engaños capaces de impresionar a un hombre prudente. Por Oye, amor que hay una manipulación. a Hay una manipulación en el dolo malo. En el dolo malo es más grave, por lo menos. Yo la induzco a usted a que compre un cuadro y le digo que ese cuadro es del mejor pintor que tiene España y le doy un certificado, inclusive, pero ese certificado es falso para que usted compre un cuadro. Estamos hablando de un cuadro porque esos cuadros tienen un valor significativo, ¿ok? Entonces yo la engaño para que usted compre falsamente o crea falsamente que usted tiene un cuadro que vale muchísimo dinero y usted lo va a colocar en la sala de su casa, cuando en realidad no es así. ¿Se entiende? Ok. Ahora la violencia. Cuando hablamos de la violencia es todo tipo de coacción de tipo físico, corporal, pero también moral. ¿Por qué tú crees que moral? Porque lastima a la otra persona. ¿Será? O sea que si yo voy y lastimo a su hermano, usted contrata. Ah, no. Ahora, si yo lo No, no, no. Sí, eso ya sí sería. violencia Porque lo es, sí, y lo está física obligando. o moral. La física es que yo contratemos, punto, ¿sí?
te agredo físicamente, hay coacción de tipo físico sobre la víctima, lo cual pues hace que usted tenga que convenir, usted tenga que manifestar su consentimiento. Ahora, cuando hablamos de moral, existe una coacción ejercida sobre el sujeto, lo cual constituye una amenaza de yo causarle no solamente a su hermano, a sus padres, también puede ser a su cónyuge, inclusive también puede ser a un bien suyo. Si usted no me contrata, yo le destruyo el carro. Si usted no me vende ese carro, yo esta semana se lo destruyo. O sea que ahí está usando violencia y Moral. manipulación, en Sí, parte. pero para el derecho se llama violencia moral. Ok, Y entonces tú puedes demandar eso con un capture de WhatsApp. Dicen, no, el profe Jason me dijo que si yo no le vendía el carro porque le gustó mucho, él me lo iba a destruir. Y entonces yo se lo vendí. ok, Él aplicó una violencia moral sobre mí, sobre mi consentimiento, sobre mi voluntad de vender. ¿Se entiende? ok. Esto ya lo hablamos, el dolo, la violencia. Objeto del contrato. El objeto del contrato de la prestación debe entenderse por esta la actividad o conducta que el deudor se compromete a realizar en beneficio de su acreedor. Para algunos doctrinarios, el objeto no es propiamente un elemento del contrato, sino la obligación. Sin embargo, la mayoría de la doctrina considera que el objeto del contrato es el objeto de las obligaciones nacidas y que por ello estudiar el objeto de estas es estudiar el objeto del contrato. Y allí vamos a tener las prestaciones de dar, las prestaciones de hacer y las prestaciones de no hacer. Por lo menos las prestaciones de dar es la compraventa, que hemos utilizado como ejemplo. Yo le voy a transferir a usted el dominio de la cosa, el dominio del carro. Ahora, ¿tú qué crees que serían las prestaciones de hacer? Un hacer. ¿Qué es un hacer para ti? Prestaciones de hacer. No, Bueno, en las prestaciones de hacer es lo que yo hago. Yo tengo un contrato para impartir varias cátedras en el IEPSI. Entonces es un hacer, ¿sí? Mi obligación es venir a impartir las clases. Hay un hacer. Yo no estoy vendiendo nada. Yo estoy viniendo, cumpliendo, cuando ellos me dicen, profe Jason, tienes que dictar la cátedra constitucional en tal día, las obligaciones en tal día, fundamentos en tal día. Entonces yo vengo a un hacer, a impartir la cátedra y por eso tengo una contraprestación. Entonces hay y un, lo contrario, y las prestaciones de no hacer ajá, es la prohibición por lo menos de no fumar en el salón de clases. Es una prestación de no hacer, ¿sí? ok. Porque yo no puedo fumar aquí. O también puede ser en las licorerías, hay unas prestaciones de no hacer. ¿Cuáles son? No vender licor a menor de edad. Es una prestación de no hacer. O por lo menos que no se cumple. Usted no puede tomar ahí mismo en la licorería. Usted tiene que comprar el licor y Te lo lleva. que no pasa aquí porque todo el mundo toma las licorerías. Pero esas son prestaciones de no hacer. ¿Se entiende? ¿Sí entiendes? Sí, profe. Ok. ¿Tienes alguna pregunta hasta el momento? No, voy Perfecto. bien. La causa. La causa, según Dwyer, es un fin económico jurídico, que es el objetivo del contrato. Para protegerla, el derecho reconoce el consentimiento. El artículo 1157 del Código Civil, perdón, nos habla de varias teorías. La ausencia de la causa. La obligación sin causa no tiene efecto. Se refiere a que la cosa perezca en su totalidad, contratos sinagmáticos conmutativos. Cuando, perdón, es imposible realizar el negocio común, el contrato de sociedad. Cuando la donación ha sido hecha en consideración a un matrimonio futuro y esta no se verifica. Si yo te digo, yo te voy a donar la finca, pero cuando tú te casas, y si tú nunca te casas,
no hay contrato. Ok. Entonces hay una ausencia, ¿ok? La causa falsa es la obligación fundada en una causa falsa, que no tiene ningún efecto, porque es falsa, no existe. La causa falsa puede ser espontánea, por error, o intencional. ¿Cuándo es intencional? ¿Cómo, profe? ¿Cuándo es intencional? La causa. Lo hablamos hace rato. ¿Cuándo hay intención? A través del dolo, ¿ok? Ok. La simulación se excluye del concepto por tener una regulación propia y efectos distintos a la ausencia, porque aquí es falsa, es mentira, ¿ok? Te estoy obligando a contratar por una causa que no existe. Mientras que en la ausencia es porque colocamos un hecho futuro incierto. Si tú te casas, te dono, pero si no te casaste, pues no existe. Y la causa ilícita, como su propio nombre lo dice, pues es la obligación fundada en una causa que no es lícita y que no va a tener ningún efecto. Porque si la causa es ilícita, es contraria a la ley. Y si es contraria a la ley, no se puede validar. Cuando hablamos del artículo 1158, la presunción de causa dice que el contrato es válido aunque la causa no se exprese. La causa se presume que existe mientras no se pruebe lo contrario. Aquí parte de la doctrina ha encontrado el fundamento para darle validez al contrato abstracto. Estas presunciones de carácter juris tantum y prueba no solo la existencia de la causa, sino que sea lícita. Que pretenga que la obligación no tiene causa, que la causa expresada es ilícita, tiene que probarlo. O sea, hay que probar que esa ausencia no está, hay que probar que es falsa o que es ilícita. Por aquí tenemos las teorías de la causa, las cuales tuvo orígenes en el derecho canónico y es producto de la transformación del sistema, perdón, consensualista. Tenemos la teoría anticausista de Planiol, que dice que la causa es falsa o es inútil, y la teoría neocausalista de Capital. La causa no es falsa ni es inútil. Esto nunca lo pregunto en los parciales orales porque es un dolor de cabeza. Pero es importante tenerlo presente. Entonces, me voy a permitir leer la teoría neocausalista. Nos habla que reestructuró los fundamentos de la teoría clásica. Considera que la causa es un elemento inherente a la obligación, mas no es el contrato. El contrato es diferente. Tiene una distinción, un fin inmediato. Esa es la causa. Motivos variables. Se diferencia porque la causa es conocida por la otra parte, pero los motivos no. Es decir, yo quiero vender el carro. Usted quiere una presentación, una contraprestación, pero yo no necesito saber por qué usted quiere el carro, ni usted tampoco necesita saber por qué yo quiero el dinero. ¿Ok? La causa también es subjetiva y puede variar según los fines perseguidos por cada parte. Y si estos son ilícitos, la causa también lo será. Y si es ilícito, el contrato es nulo. Y no- Ahora bien, la teoría anticausalista me dice que el contrato es inútil. Su única utilidad es anular los contratos por ausencia de causa. Y a ello puede llegarse mediante otros razonamientos válidos. En los contratos bilaterales, hacer las obligaciones recíprocas, ello implica que la parte a la que no se ha cumplido puede quedar exonerada de cumplir la suya. Y bueno, esa era la clase de hoy, donde tocábamos la unidad uno de las obligaciones. Parte 2 estamos hablando de lo que es la teoría general de contrato, el negocio jurídico. ¿Tienes alguna duda, alguna pregunta? Profe, una pregunta de la evaluación 2, ¿sí? Es una prueba oral. Ujú. ¿Se realizaría vía online o hay que ir hacia la universidad? Pues eso ya queda en ti. Si tú quieres hacer, Ok, porque te parece que es mejor que la ok. hagas de manera presencial, pues se toman las medidas necesarias. Normalmente, cuando es esa semana de evaluación, yo les pongo dentro del aula virtual un horario. Ese horario comprende un día en la mañana, un día en la tarde
y 2 días en la noche, porque se entiende que pues muchos de los participantes trabajan, yo también trabajo, entonces, pero sin embargo se dan ese tipo de potestades para que la persona pueda venir, ya sea en la mañana, ya sea en la tarde, o si trabaja, pues nos podemos conectar en la noche. Si es vía online, se puede hacer a través de una videollamada por WhatsApp, la cual va a quedar grabada por la grabación de pantalla, para que quede constancia de las respuestas de la persona. El, Y el- el parcial oral sería sobre las obligaciones extracontractuales, ¿sí? y las contractuales que estamos viendo hoy también se. Ah, es todo en conjunto. Ok, 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 Normalmente, pues yo por lo menos la semana pasada que teníamos la evaluación una, hice el parcial oral aquí de Derecho Constitucional. Entonces aquí también ok, se puede hacer perfectamente y pues para mí, en lo personal, pienso que es más grato que por una videollamada. Pero ya ok, depende de ti. Si tienes el tiempo, lo acordamos en esa semana y nos establecemos un día para que asistan y podamos hacer el parcial oral. ok, Sí, ok, normalmente son 4 preguntas a 25 puntos cada uno ok, y trata de estudiarte todo. Para eso tienes el temario, que aquí se dice programa académico, perdón, dentro del aula virtual. Entonces allí tú puedes ver cada uno de los puntos. Sin embargo, pues como ya estuviste en las clases, no sé si anotaste, pues lo que más o menos hablamos hoy, también pueden ser una de las preguntas ya que asististe. ok, profe. Bueno, un placer, que tengas feliz tarde. Ok, profe.